En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy os quiero hablar de San José porque teníamos pendiente que pasó el día de San José y no pude grabar este vídeo. Y no quiero dejar de hablaros de él. Vamos a seguir lo poquito que dice el Evangelio de él, pero todo lo que sabemos por los padres de la Iglesia, por el estudio sobre su vida, sobre el ejemplo que es para todos nosotros. San José es de una riqueza espiritual profunda y muy impresionante. Podemos aprender muchísimo de él. El estudio de esa riqueza espiritual que San José guardaba en ese silencio, en esa humildad, en ese ocultamiento de su vida. El estudio de su vida nos lleva a acercarnos muchísimo al Señor, a la Virgen, o sea, a Dios en definitiva. San José es el que de su mano, o sea, entre la mano de San José y la mano de la Virgen, tenemos el camino seguro, cogidos de esas dos manos. Ellos dos nos llevan a su Hijo, nos llevan a la Santísima Trinidad, nos llevan a Dios. Y eso es muy importante, porque realmente nuestra meta es ser santos. Santo no es el santo de velita, que sí que lo son, pero todos tendremos que aspirar a la santidad. Entonces, a esa santidad llegamos, entre otras cosas, pero muy importante es apoyarnos en San José y en la Virgen, cogernos de su mano, porque solos no podemos. Somos muy pequeñitos, os lo digo muchas veces, pero es verdad, somos pequeños y necesitamos ayuda. ¿Y qué mejor ayuda que las dos personas que vivieron con Jesús, que estuvieron con Él, que les enseñaron? Dos personas justas, dos personas, bueno, la Virgen para contar, pero es que San José, pues la Virgen nació sin pecado original. La Virgen es lo más grande en cuanto a ser humano. Después de Dios, como ser humano, ella. Pero San José es más, en ese sentido, es más cercano a nosotros porque no tenía bienes preternaturales, no tenía, o sea, él sí tenía pecado original, sí podía haber pecado, haber caído, haber negado, y sin embargo, en San José es la humildad, la entrega. El fiat de José es un fiat más ciego que el fiat de María. Yo por lo menos lo veo así. Él tuvo que decir sí al momento de la encarnación, sí en el momento en que nació el Señor, de buscarle pues en ese pesebre, en tal. Iba, que por eso en los 7 domingos antes de San José vemos sus dolores y sus gozos. Porque si su vida, como la de todos, porque realmente es la vida del ser humano, pasamos por dolores, pasamos por gozos, tenemos un momento pues como de paz, y en el mundo espiritual igual, hay momentos de gran felicidad, que nos sentimos como muy llenos de Dios, y hay otros momentos en que nos sentimos vacíos, que no, como si estuviéramos alejados de Jesús, alejados de Dios, y no sentimos nada y parece que no podemos nada, o sea, estamos vacíos totalmente. Pensad que en esos momentos que son como de noche oscura, si seguimos diciendo fiat, si seguimos diciendo creo,
si seguimos queriendo estar al lado de Jesús, de María, de José, no nos separamos, aunque no lo veamos. Aquí tenemos cataratas, pero gordas. Los que habéis sufrido cataratas, pues sabéis lo que es. Pero aquí son cataratas bien gordas, que necesitaríamos una buena operación. Entonces, claro, hay momentos que las cataratas nos impiden ver, nos impiden sentir. Ver, no vemos, pero ver con los ojos del alma me refiero. Nuestra alma tiene cataratas por el pecado original. Y ver con los ojos del alma, no con los ojos del cuerpo, o sea, lo que es sentir cerca al Señor, a la Virgen, ver ese amor, ver cómo nos quieren, pues la verdad es que hay veces que no vemos nada. Y es cuando nos llega en ese momento de oscuridad, pues la fe pura. San José pasó por todos estos momentos. En el último vídeo lo habíamos dejado a él en Belén. Había nacido el niño. Ya había pasado por sus periodos de dolores y gozos cuando se enteró que la Virgen estaba esperando, después que sí era el Hijo de Dios, después ahora que nos vamos a Belén y no encontramos sitio donde meternos, y María que tenía que dar luz, en fin, pues ya con él hemos pasado todas esas vicisitudes. Ya lo vamos a acompañar, que es el siguiente paso. Nace el primogénito, que es Jesús. Él sabía perfectamente que era Hijo de Dios, que era Dios. Y sin embargo, en esa obediencia, no se planteó, pero si mi hijo es Dios, ¿cómo que voy a ofrecerlo a Dios? Es como una redundancia. ¿Cómo voy a ofrecer a Dios mismo? Él no se plantea nada, él sigue la ley. La ley que dice que has tenido un hijo primogénito. Da igual las circunstancias, si es hijo de Dios, si no es tuyo, da lo mismo. Es el primogénito y hay que presentarlo, hay que darlo a Dios, hay que ofrecerlo a Dios. Ahí es el primer ofrecimiento, la primera entrega de Jesús como Hijo de Dios. ¿Por medio de quién? De su Padre. Ahí la decisión, por supuesto María estaba totalmente de acuerdo y totalmente conforme, pero ahí el que toma la decisión es José, que es al que le corresponde. Y ahí María tiene mucha delicadeza con San José y el sitio de San José no lo cubre, no intenta tampoco ponerse por encima de, pues yo soy la madre del Mesías, yo soy la madre de Dios y aquí se va a hacer lo que yo quiera. Que además por ley estaría también ella de acuerdo. Pero aquí vemos cómo la humildad de los dos les hace hacer las cosas correctamente. Como ni María, en plan feminista, intenta imponerse a San José porque es la madre de Dios, que sería verdad, pero no, le deja su sitio, el sitio que en aquella época tenía el hombre y tenía el marido. Corresponde a San José el decir, vamos a circuncidar al niño y vamos a hacer la ofrenda de nuestro primogénito. Entonces, como decía la ley, según los medios económicos, unos ofrecían un cordero porque tuvieran mucho, otros ofrecían por un par de palomas o tórtolas. Y allá fueron con su par de palomas, que me imagino que las comprarían a la entrada del templo, que sabéis que estaban las mesas de los cambistas y con las palomas y tal, para el ofrecimiento. Y allá fueron con su par de palomitas o tórtolas a hacer el ofrecimiento. Y llegan al templo. Dos, ¿qué vemos? Vamos a meternos como espectadores. Nosotros estamos en el templo, que vamos para nuestra obligación, para rezar, vamos para ofrecer, para lo que sea. Meteros en el templo, meteros con ellos. Vamos al templo, estamos allí y ellos llegan. ¿Qué vemos? Un matrimonio de pueblo con su niño y con su par de tórtolas. Eso es lo que vemos. De todas las personas
que estaban allí, Simeón y Ana, dos almas justas, dos almas de Dios, que estaban totalmente entregadas y que el Señor a Simeón le había prometido que no se moriría sin ver al Mesías. Y Ana también sabía que el Mesías iba. El Señor se lo había revelado. Y tal como lo ven llegar, se acercan. Pero ahí sí que ellos saltan el protocolo. Y ahí José se calla. Ahí nos demuestra su humildad. Porque Simeón se habla y se refiere a la Virgen. Y habla directamente con la Virgen. Os digo una cosa, es rarísimo en el mundo judío. Cuando va a un matrimonio, primero la mujer va unos pasos atrás del hombre en aquella época. Y ahora mismo pues se da muchísimo en el mundo musulmán, en muchos países. La mujer va unos pasos atrás. Y si un hombre, distinto a una mujer, pero si un hombre se va a dirigir a ese matrimonio, quiere decirles algo, se dirigen al hombre, no a la mujer. Claro, aquí Simeón va directamente quien lleva al niño, María. Y además se dirige a María porque ella es la madre de Dios. Y aquí San José, que sabe que esa es la realidad, sabe callarse y estar en su sitio. Porque un hombre de su época le hubiera llamado la atención a Simeón. ¿Qué haces dirigiéndote directamente a mi mujer? Aunque fuera una oración, también se quedaría un poco parado, pero no veo yo a San José metiéndose con Simeón porque hubiera hablado directamente con su mujer. Pero tenemos que aprender mucho de él, a saber estar en nuestro sitio, a no ser orgullosos, a que no nos duelan cosas que son naturales, que son normales. No, es que se ha dirigido antes a o me ha hablado mal, o me ha querido quitar mi sitio, o me ha pisado esta frase, o mira lo que me han hecho. Eso es orgullo. San José, que nos enseña la humildad por excelencia, no hace eso. Escucha, calla y sufre. Porque no pensar las palabras que oye San José. Si a María se le clava una espada en el corazón, os puedo asegurar que a San José se le clavó aquel la otra. Perdón, otra más, vamos. Porque él escucha de boca de Simeón que ese hijo de Dios, ese hijo de María, ese niño que él hace de padre, que está ahí para ayudarlos, él lo que quiere es ayudar a la Virgen, ayudar al niño, es signo de contradicción para su pueblo. Pues la profecía además él sabía también todas las profecías que había del Mesías, igual que las sabía la Virgen. Y lo que dice Simeón le corrobora totalmente las profecías que él ya sabía de Isaac. Ay, perdón, de... Uy, por ahí. De Isaías. Perdona. Porque estoy hablando todo de memoria, no tengo apunte ninguno. De Isaías. A San José le corrobora totalmente las profecías de Isaías y de otros profetas. Imaginaros el dolor de San José. De pensar lo que va a sufrir la Virgen, lo que va a sufrir él. Y además, que no sé si llegó a darse cuenta, porque realmente al estar tan en gracia de Dios se tuvo que dar cuenta, de que cuando Simeón le dice a la Virgen, una espada te pasará tu alma, este niño está puesto para, todo lo que dice Simeón,
Pues en ese momento quizás San José se dio cuenta que cuando llegara la hora crucial de nuestra redención, de la salvación, él no iba a estar, él iba a morir antes. Porque en la profecía de Simeón él no aparece para nada. A veces, porque ten en cuenta que cuando todas estas cosas yo las he llevado a oración y he pensado, me meto en el pellejo de San José, de la Virgen, dentro de cómo puedo, pero esa empatía, ¿no?, de pensar qué le está pasando por la mente a San José cuando está oyendo la profecía de Simeón, las palabras de Simeón. ¿Os podéis imaginar qué dolor, no? Entonces, y San José lo que hace es aceptar, callar y seguir. Por eso os comento que, si veis, en el cuarto dolor y gozo decimos que tuviste parte en los misterios de nuestra redención, glorioso San José, aunque la profecía de Simeón acerca de los sufrimientos que debían pasar Jesús y María, que aquí es donde yo digo y me baso en que San José ya vio que él no iba a estar en esos momentos. Ella iba a estar en el limbo, en el seno de Abraham, donde estaban esperando los justos que se abriera la puerta del cielo para pasar en el momento de la redención. Pero dice, sin embargo, os llenó también de alegría, anunciándoos al mismo tiempo la salvación y resurrección gloriosa que de ahí se seguiría para un gran número de almas. Él era muy consciente, totalmente consciente, de que el Mesías, Jesús, el Hijo de Dios, era el Redentor enviado por Dios, el prometido, el que Dios prometió en el momento de la caída. Cuando Adán y Eva caen, el Señor, después del castigo, viene una promesa: mandaré un Redentor. Él, San José, era muy consciente de ello. Yo os aconsejaría, imitando a San José, que leyerais la Biblia. Tener la costumbre de leerla, de profundizar, porque aclara mucho la venida del Mesías. O sea, el Antiguo Testamento nos da una visión. Ten en cuenta que mucho del Antiguo Testamento es como parábolas, no es que ocurriera exactamente así. Hay partes que sí, que son históricas, y partes que no, porque de hecho se ha corroborado arqueológicamente que Nínive existió y se han encontrado las ruinas. O sea, hay partes que son históricas y partes que son más proféticas, o de visualizaciones, o de que el Señor inspira, porque también sabemos que, por ejemplo, el Génesis no es que exactamente así se creara el mundo. Os lo aclaro porque no podemos caer en ese error por nuestro, incluso porque a mí me han llegado a decir, no, pero es que con el Génesis, porque la ciencia, y entonces estáis equivocados porque creéis cosas. Digo, vamos a ver, no creemos en que el Génesis, o sea, que la creación del mundo fuera así exactamente, a la luz de cómo va el hombre avanzando en conocimiento. Que el que escribió el Génesis en su momento, que además lo escribió muchísimos años después de la creación del mundo, con lo cual
más o menos también fue como lo que nos quiso explicar espiritualmente, que ahí hubo un pecado original. Que ese pecado era un pecado de orgullo. De ahí la importancia que tenemos que darle a la humildad, a la entrega, y de ahí, ejemplo, San José es grandísimo, ¿eh? Y por eso nos tenemos que fijar mucho en San José. El mayor pecado que nos puede separar de Dios es la soberbia. Realmente el pecado contra el Espíritu Santo es un pecado de soberbia y es el que no se perdona. Y aquí San José es nuestro ejemplo. Y aparte, cuando lo vemos en el templo, cuando va a presentar al Señor, vemos también el ejemplo que nos da en seguir la ley, en seguir lo que en un momento dado los sacerdotes, la Biblia, o sea, le pide lo que para él Dios le pide. Es muy dócil, muy obediente. Y aquí, a ejemplo de San José, hago un llamamiento a que tenemos que ser muy dóciles y obedientes a nuestra jerarquía, al Santo Padre, muy obedientes, porque si no, vamos equivocados. Tenemos que tener mucha fe, mucha entrega y saber que si Dios, o sea, si Jesús dijo a San Pedro y por San Pedro a sus sucesores, que le entregaba las llaves de la iglesia, que le entregaba las llaves del cielo, que a quien perdonara los pecados le serían perdonados y a quien les estuviera retenido le serían retenidos. Todo lo que el Señor, todo eso que le dio a San Pedro y a sus sucesores, eso es para siempre, para todo el tiempo. No era solo a San Pedro. Ahora mismo nuestro Papa Francisco es el sucesor de Pedro, es el Cristo en la tierra. Y tenemos que ser muy fieles a Él, rezar por Él. Pues este es otro ejemplo que nos da San José. San José era muy fiel a las enseñanzas que había recibido. Seguro que era súper obediente en un momento dado a lo que pudiera decir el sumo pontífice, tal. Seguro. Y que una de las mayores contradicciones, un mayor dolor que pudo tener él, era el ver que ese hijo de Dios, su hijo putativo, su hijo adoptado, pues no era el momento de que, ni en ese momento ni después lo reconocieron. En las palabras de Simeón se ve perfectamente, ¿no? Que ese hijo, que lo consideraba su hijo, sabía perfectamente que era hijo de Dios, pero también su hijo, que ese hijo, pues, iba a ser signo de contradicción para su pueblo. Eso le tuvo que causar como israelita, profundamente religioso y con una profunda fe, un gran dolor. Y os pregunto, ¿nos duele a nosotros los ataques a nuestra iglesia? ¿Nos duele cuando atacan al Papa, cuando le critican? ¿O ponemos en duda? Lo hemos vivido con el Gaudén en Leticia, por unas frases que pone el Gaudén en Leticia, sacadas de contexto y llevadas a los medios de comunicación. ¿Cuántos católicos, sin leer el documento, que es lo que tiene delito,
sin leer el documento completo, han atacado al Papa. O han dicho, o no lo han comprendido y se han creído que todo el monte era orégano. Hemos tenido los dos extremos y seguimos teniéndolo. Por favor, leed el Gaudium et Laetitia. Leed la documentación, leed las encíclicas, documentos, tal, que saquen los papas. Ahora mismo el Papa Francisco. Es un tesoro y aprendemos mucho. Yo lo recomiendo. Ustedes os imagináis, o sea, yo, San José, dentro de que no estaban los sacerdotes y el sumo sacerdote, la ley ya estaba ahí, pero vamos, la Torá se había ampliado muchísimo, que yo tenía una cantidad de cositas pequeñas que habían ido poniendo rabinos, porque aquello tenía mucho, no es la Biblia que leemos nosotros. Después tenían muchísimos más libros que contenían muchos preceptos pequeñitos de que no puedes, de que no comas un huevo de gallina en sábado y cosas por el estilo. Tenían verdaderas discusiones sobre el sábado, que sí, que no, que esto sí, que esto no, y sobre muchas cosas. Pues yo aseguro que San José estaba al día de todo lo que en un momento dado se decía en la sinagoga, hablaban. Él muchas veces pues le tocaría leer, porque era una persona que al tener esa espiritualidad les encantaría que leyera, porque en las sinagogas tenían costumbre de invitar, como invitaron al Señor en un momento dado a leer. Pues me imagino a San José leyendo la Biblia allí en la sinagoga de Nazaret y dando pues esa perspectiva suya de bondad, porque tenía que ser muy bondadoso, porque al estar lleno de Dios, Dios lo que nos da es bondad, es entrega. Y entonces yo, fijaros, a raíz de cuando profundizamos en la vida de un santo, y en este caso pues con San José, ¿para qué contaros? Porque pues cuando profundizamos y lo aplicamos a nuestra vida, fijaros todo lo que podemos sacar y más. Que San José bendito os bendiga a todos y que sea nuestro guía, que sea acercaros mucho a él, pedirle, y al pedirle por la Iglesia, pedirle por el Papa, pedirle por los sacerdotes, por los seminaristas, por las vocaciones. Es el patrón de los seminaristas. Y tenemos que pedir mucho por nuestros sacerdotes, tenemos que pedir mucho por el Papa. San José seguro que pedía por el sumo sacerdote, pedía por su pueblo, pedía. Y después de este momento, cuando Simeón dice estas palabras, seguro que todavía más lo llevaría a la oración y más le haría pensar en ese futuro de su pueblo. Que los corazones de Jesús y de María os bendigan, y de San José bendito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.